somos de trinchera. Somos de trinchera, somos de barricada más que de trinchera. Somos el conmigo o contra mí, somos del Betis o del Sevilla, somos del Barça o del Madrid, somos del PSOE o del PP. El español es muy consecuente con sus odios y con sus amores, sobre todo con sus odios, porque el español odia más que ama, es decir, vota más contra que a favor. El español odia más que ama. Y recientemente han vuelto a aflorar dos de los odios más comunes en nuestro país: el odio a España y el odio al capitalismo. Vamos en primer lugar con el odio a España, aunque antes quiero hablar un poco de Íñigo Errejón para ponernos en contexto. En su día, Íñigo Errejón estuvo cobrando 1.825 euros por un contrato de investigación con la Universidad de Málaga que le obligaba a trabajar 40 horas semanales. Y él no iba a la universidad. Y más recientemente, Íñigo Errejón ha estado cobrando 5.328 euros por ser diputado de la Asamblea de Madrid. Y sorpresa, sorpresa, tampoco ha estado yendo muy a menudo a la Asamblea de Madrid. Y prueba de ello es que 30 propuestas de su partido han sido rechazadas porque no llevaban la firma del portavoz, que era Errejón. Y si no llevaban la firma del portavoz era simple y llanamente porque a Errejón, digamos que no se le veía mucho el pelo por esos lares. El absentismo de Errejón impide la tramitación de 30 iniciativas en la Asamblea de Madrid. La Cámara tumba 30 propuestas y peticiones de Más Madrid por no llevar la firma de su portavoz. Pues bien, Errejón ahora ha decidido dar el salto a la política nacional. Después de los problemas que tuvo con Pablo Iglesias, se presentó en la Comunidad de Madrid y ahora ha decidido dar el salto con ese partido al ámbito nacional, a pesar de que otra vez dijo que él no iba a hacer esto. Vamos a imaginar que finalmente el Partido Socialista y Unidas Podemos no llegan a ningún acuerdo y hay una repetición de elecciones. Nos vamos de nuevo a las urnas. ¿Se plantearía Más Madrid dar el paso de política autonómica a política nacional y presentarse a unas elecciones generales? No. Pero la razón por la que está sonando es precisamente porque estamos en negociaciones. Sea como fuere, una vez fundado este partido nacional, que él por cierto dijo que no iba a fundar, había que darle un nombre. Parece lógico pensar que si cuando este partido se presentó en Madrid se llamó Más Madrid, cuando este partido se fuese a presentar en España, se debería llamar Más España. Sentido común, ¿no? Pero bueno, como suele decirse, es el menos común de los sentidos. Y Errejón, por esta alergia, por esta aversión que le tiene al concepto de España, ha decidido no llamar al partido Más España, sino Más País. Y yo ironizaba sobre esto el otro día en Twitter. ¿Os imagináis a un ministro de Exteriores de Podemos o de Más País? ¿Y a qué país dice usted que representa? Sí, represento a un país. Ya, pero ¿cuál? Ese que está cerca de Portugal. ¿Francia? Caliente, caliente, debajo. ¿España? Lo ha dicho usted, no yo. En fin, y luego Errejón dice que el término España no es propiedad de la derecha, sino que es propiedad de todos, tanto de la derecha como de la izquierda. Hay que recordarle siempre a la derecha en España que el país no es suyo, que el país no les pertenece. Que mi país, que se llama España, no es propiedad de ellos. Ni por conquista, ni por haber ganado una guerra, el país no es suyo, el país es de todos. Lo hacen pequeñito cuando utilizan España contra el adversario político. España es tan de esos señores como mía. Miente. Si él de verdad pensase que el término España es patrimonio colectivo, tanto de la derecha como de la izquierda, no habría tenido ningún problema en llamar a su partido Más España. Precisamente no ha llamado a su partido Más España porque pensaba que hacer esto podría cabrear un poco a la izquierda y por tanto le iba a costar votos. Luego, él ha admitido que él piensa que España sí que es propiedad de la derecha. Otra cosa es que esto sea verdad o no sea verdad, pero que él lo piensa está clarísimo. Y vamos ahora con el segundo odio, con el odio al capitalismo. Hace poco tuvo lugar una manifestación en contra del cambio climático y en muchas pancartas se le echaba la culpa exclusiva de todos los daños medioambientales que hay al capitalismo. Aquí una de ellas: el capitalismo mata el planeta. Vamos a hacer un ejercicio de sentido común básico. Si el capitalismo es el causante exclusivo de los daños medioambientales, de no haber capitalismo no habría daños medioambientales. ¿Y sucede esto? Pues la verdad es que no. Y vamos a ver algunos ejemplos, aunque, bueno, pues evidentemente hay más. Chernóbil estaba dentro de la Unión Soviética. No había capitalismo y sí que hubo un daño medioambiental. Sin embargo, es verdad esto que dice Juan Manuel de Prada en su artículo Chernóbil, que por cierto os recomiendo. Dice: pero lo cierto es que cuando se produjo la catástrofe de Chernóbil, el sistema soviético estaba siendo desmantelado por ese lacayuelo sistémico llamado Gorbachov. Entonces alguien podría decir que
bueno, realmente Chernóbil no se produjo bajo el amparo, bajo el paraguas de un sistema soviético, sino bajo el paraguas de un sistema casi capitalista. Luego el capitalismo seguiría teniendo la culpa. Pues para demostrar que esto no es cierto, vamos a irnos un poco más allá y vamos a comentar, digamos, un daño medioambiental que tuvo lugar bastante antes de la aparición de Gorbachov. El mar de Aral también estaba dentro de la Unión Soviética y se secó. Y no por algo que sucediese en la época de Gorbachov, cerca de los 90, sino por una serie de acciones que se empezaron a llevar a cabo en los años 60. En este vídeo se explica muy bien. Es del canal Genial, por cierto, de YouTube. El mar de Aral solía ser el cuarto lago de agua salada más grande del mundo, con un área de 68.000 kilómetros cuadrados. Todo cambió en la década de 1960, cuando el gobierno soviético decidió irrigar el desierto circundante para intentar que floreciera. Para esto desviaron los dos ríos gigantescos que alimentaban el mar de Aral, el Sir Daria al norte y el Amu Daria al sur. Con los canales excavados y los ríos desviados con éxito, el mar de Aral comenzó a reducirse. La perspectiva de cultivar algodón u oro blanco en el desierto era demasiado tentadora. Aparte de eso, el gobierno soviético quería cultivar arroz, melones y granos en las tierras recién fértiles. Los canales, sin embargo, estaban mal construidos, por lo que hasta el 75% del agua se filtró en el suelo o simplemente se evaporó. Pero esto no detuvo el desarrollo porque incluso en tales condiciones, el proyecto se consideró un éxito. De nuevo, aquí no había capitalismo y también hubo un daño medioambiental. Es cierto que tras la caída de la Unión Soviética, el mar de Aral se siguió secando y los países de la zona no hicieron nada por revertir la situación. Esto es cierto, pero también es cierto que fue la Unión Soviética a la primera a la que le importó un pimiento el medio ambiente, porque esto empezó a suceder en los años 60. Además, ha habido estudios sobre este tema. De nuevo, solamente voy a poner algunos ejemplos, aunque repito, hay más. James Ridgway, por ejemplo, hizo un estudio sobre este tema, y voy a dejar el link de este estudio en la descripción del vídeo. Su artículo Devastación ambiental en la Unión Soviética comienza diciendo que según científicos soviéticos el 16% de su país, lo cual incluye a una cuarta parte de su población, está en riesgo ambiental. Y otro que hizo un estudio sobre este tema fue Andrei Schleifer, y también dejaré el link de este estudio en la descripción del vídeo, por si le queréis echar un ojo. En este estudio se señala que el comunismo dejó un ambiente arruinado, y no solo alrededor de Chernóbil. Alemania del Este generó más de 7 veces más de óxido de azufre per cápita que Alemania Occidental y más de 3 veces más que los Estados Unidos. Las cosas han mejorado. En promedio, los 11 miembros de la Unión Europea postcomunistas han reducido las emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y monóxido de carbono en más del 50% desde 1990. Y esto ha sucedido aun cuando las economías postcomunistas han seguido creciendo. Lo que en otras palabras quiere decir que después de la Unión Soviética, cuando el capitalismo ha ido cobrando más fuerza, no es que se hayan incrementado los daños medioambientales, sino que se han reducido, a pesar de que las economías hayan seguido creciendo. De todas formas, es obvio que todo este tema del cambio climático, los daños medioambientales, es bastante complejo. Y solucionar un problema tan complejo, con un eslogan tan simple de 3 palabras, el capitalismo mata, como que no es muy serio. Porque en países comunistas, o por lo menos no capitalistas del todo, también se ha contaminado y mucho. Aún así, bueno, pues nos suelen gustar estas soluciones fáciles para problemas complejos. Y Jordan Peterson explica aquí por qué. It's wrong. It's foolish. It's unidimensional. It's low resolution. It's pseudo-intellectual. It dominates the universities because you can learn it in about a week. You sound like an intellectual to outsiders, and you don't have to do any work, any real thinking. Perfect solution. Ya hemos visto en la primera parte del vídeo que en nuestro país se tiene mucha alergia tanto al concepto de España como a la idea del capitalismo, pero vamos a dar un paso más allá. ¿Por qué? En relación al odio a España es obvio que influye tanto la guerra civil que sucedió hace no tanto y también la leyenda negra que otros inventaron y que nosotros nos hemos creído. Pero me interesa ir a algo más general. ¿Por qué hay tanto odio al sistema y a la sociedad en la que vivimos? ¿Por qué están triunfando todos estos movimientos antisistema que dicen que absolutamente todo está mal y que hay que reformarlo? Entonces, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, ¿por qué surgen estos movimientos?
y en segundo lugar, cuáles son las características de los líderes o de los integrantes de estos movimientos. ¿Por qué surgen estos movimientos? Los humanos necesitamos algo que dé sentido a nuestra existencia. Antes era la religión la que daba sentido a nuestra existencia. La religión fijaba un fin, que era ir al cielo, ir al paraíso, y también nos daba unos medios, nos decía cómo teníamos que comportarnos para lograr ese fin. En definitiva, nos tenía entretenidos. ¿Qué pasa? Que hay un determinado momento en el que la religión colapsa. Digamos que el pilar sobre el que se cimienta todo el edificio de la religión es que existe Dios. Si yo acepto actuar como esta religión me dice, es porque creo que existe un Dios que me va a recompensar por los tiempos de los tiempos si yo hago lo que Él me ordena. Suprimida la existencia de este Dios, ¿por qué tengo que hacer caso a esta religión? Pero resulta que en nuestra sociedad actual cada vez se cree menos en Dios. Y no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno, simplemente es un hecho. Y es que ya no hace falta el tener un Dios para que nos explique determinados asuntos que antes eran misterios irresolubles. ¿Por qué? Pues porque la ciencia nos da la respuesta. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues los humanos seguimos necesitando algo que dé sentido a nuestra existencia. Eso no ha cambiado. Pero al caer en descrédito la religión, ya no tenemos nada que dé sentido a nuestra existencia. Y esto evidentemente genera ansiedad. En este sentido decía Juan Manuel de Prada, en su libro Dinero, Demogresca y otros podemonios, lo siguiente: nuestra época ha logrado disminuir las causas del hambre, de la enfermedad y el dolor físico. Pero hay otro tipo de dolor, el más propio y exclusivo del hombre, que nace de la soledad espiritual, de la desesperación, de la falta de sentido de la propia existencia, que no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado de forma alarmante. Cita que, por cierto, me recuerda mucho al discurso de Tyler Durden en el Club de la Lucha. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una gran depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra depresión es nuestra vida. Por tanto, no era sino cuestión de tiempo que surgiesen otros movimientos con la pretensión de llenar el vacío que la religión había dejado tras de sí. En este sentido, también dice Juan Manuel de Prada que todas las ideologías son sucedáneos religiosos. ¿Y qué movimientos están triunfando? Movimientos sensatos que dicen que, a pesar de que en nuestra sociedad hay ciertos fallos, en general se vive bien, muy bien. Pues no, esto sería aburridísimo. Si lo único que tuviese yo que hacer sería asentir con la cabecita, decir que sí, que todo va genial, pues sigo careciendo de algo que dé sentido a mi existencia. Esto sería un coñazo. Y como necesitamos algo más movidito, han empezado a triunfar movimientos que lo que dicen es todo lo opuesto, que todo va mal, fatal, y que hay que reformar el sistema por completo, desde la cabeza hasta los pies. El comunismo dice que el sistema capitalista mundial es horrendo y por tanto hay que cambiar el sistema económico de todo el planeta. El independentismo dice que toda España va en su contra y por tanto tienen que rebelarse. El animalismo dice que todos los humanos somos unos asesinos y que por lo tanto tenemos que cambiar nuestra forma de ser y de alimentarnos. El feminismo también dice que toda la sociedad es heteropatriarcal y por tanto hay que destruirla y crear una sociedad nueva. En definitiva, movimientos destructivos a lo grande. Y estos movimientos sí que sirven más o menos para llenar ese vacío existencial que había dejado tras de sí la religión, porque esta gente está continuamente protestando y manifestándose y haciendo pancartas y quejándose, etcétera, etcétera. Solo os pido que os planteéis la siguiente pregunta: ¿qué haría un CDR un jueves por la tarde si no existiese el independentismo? Además, no nos engañemos, estos movimientos también son atractivos porque parece que uno solamente es inteligente y un intelectual si dice que todo en el mundo va mal, si es pesimista. Justo lo que dice aquí Carlos Rodríguez Brown. Tiene una página maravillosa sobre estos tipos que están todo el día diciendo que el mundo va mal. Me acuerdo que Karl Popper, el gran filósofo austríaco a quien conocí, solía bromear diciendo que para conseguir tener un gran prestigio intelectual, uno debe ser triste. Y entonces, si uno es triste y dice, ¡ay, qué mal va el mundo! Y tal, entonces van a decir, ¡ah, qué gran pensador! Qué interesante. ¿No? Y decía Popper, a mí me parece que yo en mi vida, y Popper había vivido nada menos que las guerras mundiales, o sea, el nazismo, en fin, no estamos hablando de un paraíso, ¿no? Decía, pues vivimos en un mundo que no está mal, que no está del todo mal. Y
Y hay muchas cosas que están muy bien. Ya hemos visto por qué surgen estos movimientos, pero ¿cuáles son las características de los líderes de estos movimientos? En primer lugar, saben destruir de una forma magistral, genial, son los mejores haciendo esto, pero no saben construir. Te explican en 15 segundos por qué el mundo no puede ir peor y que hay que cambiarlo todo, pero una vez hecho esto, o no te dicen cómo hay que cambiar el mundo, o te proponen una forma de cambiar el mundo que ya la historia ha demostrado 150 veces que no conduce más que a la miseria y a la catástrofe más absoluta. Estamos buenos. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, hasta un niño de 1 año, sabe destruir un castillo de naipes. Lo difícil es construir un castillo de naipes. Y con las ideas pasa exactamente lo mismo. Creo que hay un fragmento de este libro, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que resume esta actitud a la perfección. Así que voy a leeroslo. Hay gente a la que se le da genial destruir. Vi confirmada la ley irrefutable de la historia, según la cual, en épocas de trastornos repentinos, sobre todo durante una guerra o una revolución, el coraje y la osadía a menudo valen más por un corto periodo que la importancia intrínseca de las personas. Guilbaud, en realidad, no poseía ningún otro talento. Toda su fuerza radicaba en la polémica. Por una infeliz disposición de su carácter, era de esas personas que siempre tienen que estar en contra de algo, no importa qué. Y ahora, en tiempos de guerra, había encontrado de repente, como antimilitarista, a un adversario gigantesco, la guerra mundial. Y es que a él le atraía lo que a otros les asustaba, el peligro. El hecho de que los demás arriesgaran poco y él tanto confirió a este literato, en sí insignificante, una repentina grandeza. Pero a la hora de la verdad, cuando hay que construir, cuando hay que crear y no simplemente destruir, esta gente desaparece del mapa. De todos aquellos políticos universales improvisados, ninguno supo hacer política cuando hizo falta. Tan pronto como empezó la tarea positiva, la reconstrucción después de la guerra, cejaron en su actitud negativa y criticona. Todo aquel círculo de hombres interesantes y dotados se desintegró sin dejar rastro tan pronto como hubo desaparecido la resistencia contra la que luchaban, la guerra. Y en segundo lugar, esta gente apela al progreso constantemente. Hay que progresar, hay que avanzar, pero ni ellos saben dónde. Parece que para ellos el progreso sea un fin en sí mismo. Y vamos a conectar con el principio del vídeo. Conectamos ahora con esa alergia al capitalismo derivada del movimiento contra el cambio climático. Esto es lo que pasa cuando a Greta Thunberg, la cabeza visible de este movimiento en todo el mundo, se le pregunta algo que no tiene apuntado en el guión. I think... I'm sorry, what was the first question? What's the message you would like to Yeah. send to our leaders Yeah. by doing what you are doing? I think what we want to send is... The message we want to send is to say that we have had enough. And anyone else wants to answer that question? I can't speak on behalf of everyone. Anyone wants to answer about the message to world leaders? Mm-hmm. Okay. What about President Trump? He's here today. Do you think he should respond in any way? I think maybe you should give some questions to the others as well. Es que no sabe contestar ni a una simple pregunta, y es la líder de este movimiento. Hay que progresar, hay que cambiar, ¿cómo? Pues no lo sé, que conteste otro, ¿a mí qué me estás contando? Adam Smith escribió en su libro La teoría de los sentimientos morales, algo que creo que puede traerse a colación. Decía que la franqueza y la sinceridad granjean confianza. Creemos que divisamos con claridad el camino hacia el que pretende conducirnos y de buena gana nos entregamos a su guía y dirección. La reserva y la reticencia, en cambio, suscitan desconfianza. Tememos seguir los pasos de un hombre si no sabemos a dónde va. Por tanto, entended mi desconfianza y que no quiera seguir a aquellos que no saben ni dónde se dirigen. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.